Cuauhtémoc tiene licenciatura en Psicología y licenciatura en Derecho. Cuenta con maestría en Ciencias Sociales, también es doctor en Ciencias Sociales y Políticas y también es doctorante en Derechos Humanos. Vamos a pedirte que tienes 5 minutos para que nos platiques por qué quieres ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y desde luego te agradecemos tu interés en esta convocatoria. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo provengo inicialmente en una inquietud en torno a los derechos humanos, derivado del movimiento del 99-2000, de la huelga de la UNAM. A partir de allí, bueno, hay una vinculación relevante en mi persona hacia las cuestiones que tienen que ver con la gente de abajo, con los movimientos, y eventualmente hacia 2006 transité a participar directamente en una institución de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese momento, y me percato a partir de ese momento de lo relevante que son estas instituciones y de lo deficiente que trabajan realmente. Hacia 2010 finalmente salgo de la comisión, elaboro mi tesis de maestría en torno a las comisiones, a cuál es, digamos, la genealogía por la cual funcionan de manera tan deficitaria. Finalmente, eventualmente fui invitado como asesora de nuevo a la Comisión de la Ciudad de México de Derechos Humanos del Distrito Federal, a donde llegué justo buscando que se modificaran los procedimientos. Esto finalmente no sucedió. Fundé con unos compañeros una organización civil, Efecto Útil, con la cual hemos ido documentando justo el muy mal desempeño de estas comisiones, y hemos llegado, digamos, a la conclusión de que en general existe lo que se puede denominar un modelo selectivo en estas instituciones, por lo cual emiten muy pocas recomendaciones respecto del total de quejas que realmente deberían emitir. A nivel nacional se emite en promedio menos del 2% de recomendaciones respecto del total de quejas. La Comisión Nacional, pese a que actualmente se festeja mucho los números, las recomendaciones 370 en este año, 2023, perdón, en realidad eso representa menos del 2%. La comisión o mejor dicho, la Procuraduría que en algún momento emitió o ha emitido más recomendaciones tenía en promedio 21%. Que es la Procuraduría de Guanajuato, lo cual recientemente lo ha bajado para alinearse al modelo selectivo nacional y está ahora alrededor del 2%. Eso significa que la Comisión Nacional habría emitido cerca de 4,000 recomendaciones en lugar de 370, que es un número muy distinto. Entonces, este hecho es muy menospreciado. Es muy menospreciado porque se dice, bueno, es que solo es cuantitativo, pero digamos en esta idea, por ejemplo, que luego se suele decir que no es lo mismo deberle al banco 1 millón que a deberle 10,000 millones, porque en un caso uno tiene un problema y en el segundo el banco tiene un problema, pues de la misma manera lo cuantitativo se transforma en un aspecto cualitativo, y cuando se tiene un déficit tan grande a nivel nacional, esto tiene que atenderse. Entonces, la propuesta esencialmente que traigo en su núcleo más fuerte es que hay que transformar todo el nivel nacional. La CNDH tiene que transformarse, tiene que emitir todas las recomendaciones que se tengan que emitir y a su vez tiene que jalar a todas las comisiones locales. Es decir, el proyecto que les propongo es para no solo, digamos, llegar a la CNDH y corregir, sino para jalar a las 33 instituciones de derechos humanos, considerando las 32 equivalentes, lo cual significaría que en general se habilitaría realmente la posibilidad de investigar violaciones de derechos humanos en el país, lo cual hoy no sucede, y esa es una de las razones fundamentales por lo que está en este problema tan grande de derechos humanos en todas partes. Porque, como decía un amigo, se reconoce que hay grandes índices delictivos, pero no importa revisar las fiscalías. Se reconoce que hay grandes violaciones de derechos humanos, pero no importa revisar las comisiones. Entonces, las autoridades investigadoras en un caso y en otro tienen que revisarse, y en el caso de las comisiones ese es mi principal objetivo. Alineado con este principal objetivo está la cuestión de que simultáneamente se tienen que fortalecer otras dos funciones. Esta función, la de investigar violaciones de derechos humanos, es una función de protección, pero hay otras dos funciones que están bien conceptualizadas en torno a los organismos públicos de derechos humanos. Estas son supervisión de la progresividad de los derechos humanos, y promoción.
de los derechos humanos. La supervisión de la progresividad tiene que ver con poder evaluar cuantitativamente, cualitativamente, pero sin necesariamente vinculado a, digamos, a violaciones específicas. Cuando está vinculado a violaciones específicas es protección, pero cuando no, cuando estamos en un sentido proactivo, ir más allá, es supervisión. Lo que entra en juego. Y promoción tiene que ver con establecer todos los mecanismos para generar una cultura de derechos humanos. Y en ese sentido, pues es necesario también hacer reformas, tanto internamente de organización como promover reformas constitucionales para generar una reorganización a nivel nacional de todas las instituciones de derechos humanos a efecto de que puedan, digamos, llevar a cabo estas tres funciones. Ese sería en términos generales el proyecto. Son 5 minutos según aquí mi contador. Muchas gracias. Sí, justo te iban a pasar ya la tarjeta de… Gracias. Pero fue usted muy puntual. Muchas gracias. Adelante, por favor, con la pregunta. Gracias. Es una pregunta que nos hace llegar una alumna en la materia de Prospectiva de Derechos Humanos en México, especialidad en Derechos Humanos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. La pregunta es, si usted fuese una víctima de violaciones a derechos humanos, ¿cuáles medidas consideraría como satisfactorias para reparar el daño causado de manera integral? Bien, lo principal es dar cuenta de que, bueno, dos escenarios. Uno, en el hipotético caso de una víctima, lo principal es que se investigue la violación, que sí se sepa qué fue lo que ocurrió. Porque gracias a eso se puede documentar exactamente cuál es el problema y eventualmente también cuál es la reparación del daño. Si no hay una investigación, entonces en realidad no hay reparación, se está simulando algo. Entonces, en función de eso, lo primero es que realmente se tenga conocimiento de lo que ha ocurrido. Una vez que se tenga conocimiento, bueno, están básicamente las 5 dimensiones que están establecidas en la Ley General de Víctimas y igual a nivel internacional, que básicamente es restitución del derecho cuando es posible, indemnización o compensación, que tiene que ver con la dimensión económica de la afectación. También están las medidas de satisfacción, que es la dimensión simbólica de la afectación, lo que se tenga que realizar. En ese sentido, por ejemplo, muchas veces, derivado de que ya hay violaciones de derechos humanos que no se pueden restituir, en sí mismo el hecho de que se emita por parte de una autoridad una resolución que dice se cometió una violación de derechos humanos y tiene derecho a una reparación es una medida de satisfacción. Y en ese sentido, por ejemplo, todas las sentencias de la Corte Interamericana dicen esta sentencia es en sí misma una medida de satisfacción. Porque es un reconocimiento del hecho. Y es mucho de lo que se pierde con las comisiones de derechos humanos porque, pues digamos, hacen toda una política para no emitir recomendaciones y toda esa gente ni siquiera tiene la mínima medida de satisfacción de que se reconozca la violación. Entonces, también es importante las medidas de satisfacción, incluyendo la actividad propia de las instituciones de derechos humanos y de igual manera puede haber necesidad de que haya rehabilitación física o psicológica, y un aspecto que es sumamente importante, las garantías de no repetición, porque el objetivo es que no se estén repitiendo las violaciones. Entonces, es trascendental sistematizar las garantías de no repetición para poder dar cuenta también de la progresividad, o sea, si se están o no, digamos, atendiendo. Y esto es muy importante en particular para las comisiones porque normalmente se hace un énfasis muy fuerte en el aspecto de la violación de derechos humanos. Pero es muy importante pasar simbólicamente al aspecto de la reparación. ¿Qué autoridades quieren reparar? ¿Quiénes realmente quieren reparar? Y en lugar de hacer una apuesta por estar avergonzando, es que sea una apuesta por estar corrigiendo, porque eso permite una retroalimentación al Estado. Y esta retroalimentación es la que permite ir corrigiendo procedimientos, permite que no sucedan nuevas, digamos, del mismo tipo nuevas violaciones. Hay muchas víctimas que a veces, ya que ocurrieron los hechos y que han sido, digamos, afectadas, muchas veces la razón por la que están siguiendo un procedimiento es porque no quieren que le pase a eso mismo a alguien más. Y literalmente lo dicen, o sea, ya me pasó, bueno, pero no quiero que siga sucediendo y yo sigo el procedimiento. Entonces,
allí es justamente uno de los aspectos que es muy importante para entender por qué es necesario llegar al producto de las comisiones, que es la recomendación para dar cuenta de las medidas de no repetición. Bueno, eso en cuanto al aspecto particular, o sea, a las personas, las víctimas, también tendrían que tener claridad respecto de los derechos que tienen, porque muchas veces, dado que no tienen esta claridad, lo que sucede es que en las comisiones lo que hacen es, digamos, desafortunadamente es algo que ocurre mucho, en las comisiones empieza a surgir casi una especialización, le sonríen a la gente, le tratan amablemente, pero al final, o sea, no se refleja eso en que se investigue adecuadamente, que se produzcan las pruebas, que esto le permita a la persona, digamos, una reparación. Entonces, a veces lo que ha sucedido es que literalmente hay una especie de especialización de sonreírle a la gente, tratarle amablemente y, sin embargo, estarle negando en los hechos sus derechos. Entonces, las víctimas tienen que tener claridad respecto de cuáles son sus derechos para que si eventualmente deciden ya no continuar con un procedimiento, que sea con total conciencia, que no sea bajo estas formas que son para finalmente deshacerse de ellas, darles la vuelta. Entonces, eso también es muy relevante, que tengan mucha claridad respecto de cuáles son sus derechos y eso tiene que quedar garantizado en los procedimientos. Finalmente, donde también quisiera poner un poco de énfasis es que en los procedimientos, digamos, de atención a víctimas, pues inicialmente, muchas gracias, pueden requerir una atención inicial. Entonces, la atención inicial se da independientemente de que se haya demostrado la violación. Ya hasta que finalmente se demostró la violación es cuando adquieren la calidad y pueden tener también acceso a otras medidas de reparación del daño conforme a la Ley General de Víctimas. Entonces, las comisiones, los organismos también tienen que establecer claramente que la persona que ya tuvo una situación victimizante, una vez que ya emite su resolución, se le adjudica directamente la calidad de víctima por parte de las comisiones para que en caso de ser necesario puedan seguir recibiendo algún tipo de atención por parte de las comisiones de víctimas. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Tiene el uso de la voz la senadora María de Jesús Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN. Sí. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes, seas bienvenido tú aquí a este Senado de la República. Muchísimas gracias. Sabemos de miles de personas en nuestro país son sometidas mediante engaños, a la fuerza, a diversas formas de explotación. Siendo una forma moderna de esclavitud, ¿qué acciones son necesarias para atender esta problemática que sin duda debe combatirse y así garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos? ¿Tú qué harías? Bueno, como les decía, las comisiones tienen 3 funciones. Una es protección, donde pueden llegar a intervenir de alguna manera directa. En el caso que usted está planteando, pues en principio pareciera ser que pues, sería realizado por personas particulares, con lo cual no tendría exactamente una intervención totalmente directa la institución. Sin embargo, puede aún así estar teniendo una intervención al vigilar a otras instituciones, en este caso las fiscalías, para poder identificar, digamos, que se esté realmente investigando los delitos. Entonces, en este sentido, de manera indirecta pueden incidir y eso sería lo principal en cuanto a casos específicos. Pero no solo es eso, como les decía, aparte de la función de protección, pues también está la función de promoción, entonces, y también la de supervisión. Entonces, a partir de la función de supervisión, se puede plantear un escenario y una serie de escenarios sobre por qué están ocurriendo estas situaciones, dónde están ocurriendo, sistematizar la información para poder incidir en la formación de políticas públicas y de esa manera poder también buscar que haya compromisos entre las instituciones, coordinación, compromiso político, voluntad política para atender este tipo de problemas. Y simultáneamente la gente tiene que saber qué es lo que está pasando, dónde está pasando, y esa es parte de la función de promoción. Entonces, coordinando, digamos, su función de protección, su función de supervisión y su función de promoción, lo que puede generar es también información para la población, para que directamente sepa qué hacer, cuándo hacer, ante quién acudir,
cuáles son sus derechos ante las comisiones y ante la Comisión Nacional a efecto de que directamente puedan acudir en caso de que lo requirieran. Y digamos, en este marco pues tendría que lograrse, digamos, un enfoque integral para focalizar el tipo de fenómeno y en su caso los casos específicos. Gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Nora Rubalcaba del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo te voy a exponer 2 casos prácticos para que tú, desde la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que estarías, pudieras resolver y me dijeras qué debería, qué tendría o qué podría hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tú presides en este caso. Sí. De los 2, uno es hipotético y otro lamentablemente es un caso real. La primera, estamos en un proceso electoral y te llega la queja de un deudor alimentario al que su partido político le negó el derecho a participar en el proceso por su condición de deudor alimentario. ¿Sí? Sí. La segunda es un Congreso del Estado estatal, bueno, un Congreso del Estado en una de las entidades federativas, después de 2 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le mandató despenalizar el aborto. En diciembre, no sabemos si como regalo de Navidad o como una inocentada, finalmente lo hace, aprueba la despenalización del aborto. Pero 8 meses más tarde vuelve a penalizar el aborto. Únicamente lo permite a las 6 semanas y solamente si es involuntario. ¿Qué harías en ambos casos? Okay. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a empezar por el segundo. Lo primero es una acción de inconstitucionalidad, evidentemente. La Comisión Nacional tiene la facultad, como todos saben, de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes ya sean locales o federales. Entonces, o sea, evidentemente eso es lo primero, pero también sería necesario, y digamos, esta sería función de protección, pero también sería necesario pues evaluar cuáles son las razones que están atrás de esto, en un sentido cultural, y realizar digamos, una serie de acciones de promoción, porque finalmente no se trata de estarse, digamos, contraponiendo con sectores de la sociedad, sino de fomentar la posibilidad de entender por qué es necesario que las personas, en este caso las mujeres, puedan tener acceso a estos derechos en particular. Entonces, en función de la función de promoción, también sería muy importante focalizar en donde se está presentando una problemática de esta naturaleza, porque no se trata de generar una confrontación donde no es necesario, sino de comprender qué derechos tenemos y por qué son importantes. Y en el mismo sentido, pues probablemente habría otros estados colindantes quizás que tendrían, digamos, una cuestión semejante. Habría que revisar en este sentido, en función de la función de supervisión, cuál es la situación que está en la región, digamos. Eso sería, digamos, básicamente. En cuanto a al primer punto, la cuestión de una persona que sería deudora alimentaria y que le impedirían por lo mismo su registro. En materia electoral, la comisión todavía no tiene competencia. Es uno de los aspectos en los que no tiene competencia las comisiones. Sin embargo, sí sería importante realizar también de igual manera en función de promoción y en función de supervisión. O sea, no significa que no se pueda hacer nada. Cuando una institución dice no puedo hacer nada, en realidad está diciendo como al menos 2/3 partes falso. Porque no puede, la parte donde está limitada la competencia es en función de la función protección, pero no tiene ningún problema con la parte de promoción, la parte de supervisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo no habría que caer en el juego de simplemente decir no puedo hacer nada, ¿no? Sí se puede hacer, probablemente no se pueda interponer, digamos, a iniciar alguna queja o en algún momento alguna acción de constitucionalidad. En este caso en particular no habría una cuestión de acción, sino quizás ahí habría que revisar el hecho en concreto, quizás no. Pero como no hay competencia en materia electoral, allí no se podría directamente entrar. ¿Sí? Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Tiene el senador Javier Corral una pregunta también.
Muchas gracias por su presencia, bienvenido. Sí, muchas gracias. Vi en su ficha curricular que usted fue asesor Sí, en materia de derechos humanos del proceso que creó la nueva Constitución de la Ciudad de México, Sí. el proceso constituyente sí, en materia de derechos humanos, el proceso del 2016-2017. así es. La Ciudad de México cuenta, no hay duda, con una de las constituciones locales pues, más avanzadas del país. Yo podría calificar que en más de un sentido esta constitución que resultó de este proceso constituyente incorporó derechos humanos conocidos como de tercera generación. Ahí se incorporó uno que tiene una asunción muy reciente en términos en el mundo, que es el derecho humano a una buena administración pública. Y luego también hay todo un impulso internacional para que, además de el derecho humano a una buena administración pública, se incorpore el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. De hecho, la Constitución Federal no ha incorporado ni siquiera el primero, el de una buena administración pública. Esto solo lo incorporó la Ciudad de México. ¿Cuál es la importancia para usted de la incorporación, primero del de una buena administración pública? Por supuesto, usted está de acuerdo en el de incorporar el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. ¿Y cómo podría aquí actuar la Comisión Nacional de Derechos Humanos con dos derechos que tan reciente requieren todo un andamiaje, toda una estrategia, pero que son al final de cuentas vitales para, ahora sí que para la plena vigencia o garantía de los demás derechos humanos? Así es. Sí, de hecho, en general, aunque no haya un reconocimiento explícito en las constituciones en cuanto a una buena administración, o sea, los derechos humanos implican eso porque al final de cuentas están a cargo del Estado y no puede haber, digamos, una adecuada implementación de los derechos humanos si el Estado no está funcionando bien. Entonces, la optimización digamos, del servicio público es inherente a los derechos humanos y de hecho es una de las prestaciones más importantes que se pueden hacer por parte de las comisiones. O sea, ese es, regresando un poco al punto de por qué es tan importante la reparación y las garantías de no repetición, porque justo permite ir optimizando. Permite ir corrigiendo poco a poco, identificando dónde han ocurrido cosas, por qué. Por eso no se tiene que tener miedo ni alertarse porque haya muchas violaciones de derechos humanos. Es normal, porque se están corrigiendo las cosas. Y de hecho, lo que se necesita es la voluntad de corregir. Por eso lo importante es el énfasis en la reparación del daño. Y, digamos, en función de eso, de que es inherente, si además se establece explícitamente, pues ayuda justo a conceptualizarlo, a dar cuenta de esta importancia. Lo segundo, en relación a la corrupción, efectivamente es muy importante y desafortunadamente las comisiones de derechos humanos no están entrando a este tema en general. Y es muy importante porque los enfoques para combatir la corrupción son especialmente, digamos, en términos penales o administrativos. Y por lo tanto, en ambos están, digamos, lo que buscan es atacar, o más que atacar, identificar a la persona que ha cometido el hecho ilícito y reaccionar frente a esto para sancionarle. Ese es el objetivo en las materias punitivas. Se orientan por quién cometió el hecho ilícito. La materia de derechos humanos, digamos, es complementaria y opuesta. No se concentra específicamente en quién cometió el hecho ilícito, sino en quién lo sufre, en las víctimas. Entonces, en ese sentido, pues pueden haber víctimas individuales, víctimas colectivas, la sociedad misma puede ser afectada y en ese sentido ser considerada como víctima, tal como también se concibe en el derecho a la verdad, que se dice la sociedad también es una víctima, ¿no? Por eso, en función de la sociedad, también está el derecho a la verdad. Bueno, en el caso de la corrupción, lo que permitiría justo un enfoque de derechos humanos para la investigación de violación de derechos humanos es dar cuenta de cómo la corrupción afecta a la gente.
más que concentrarse en quién lo cometió y sancionarlo, que eso también se tiene que hacer y lo tendrán que hacer las autoridades punitivas, las autoridades de derechos humanos se tienen que concentrar en quiénes fueron los afectados y cómo corregir la afectación. Entonces, una investigación de violación de derechos humanos por corrupción debe dar lugar a eso. Y a eso se debe orientar en estas dimensiones. Y es fundamental y no se está haciendo. Entonces, para eso no se necesitan reformas ni reconocimientos adicionales. Claro, si se reconoce el derecho de manera explícita, ayuda muchísimo para que entonces se tenga que hacer. Lo siguiente es que en el andamiaje institucional de nuestra Constitución, pues no hay, digamos, elementos suficientes para combatirla seriamente. Por ejemplo, a nivel de la Ciudad de México, en el Código de Procedimientos Civiles, está la acción de juicio concluido, acción de nulidad de juicio concluido. Y si uno revisa las fracciones en específico que hay, pues es básicamente porque ha habido corrupción. O sea, hay pruebas que fueron falsificadas y se ha identificado posteriormente a que se concluyó el juicio. Entonces se tiene la posibilidad de pedir la nulidad del juicio porque hay corrupción. Bueno, eso tendría quizás que establecerse a nivel constitucional, por ejemplo, ¿no? Una reforma relevante para que genere un incentivo poderoso para que la gente no quiera actuar con corrupción, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se les puede haber ganado un juicio incluso con corrupción, pero al rato se le nulifica. Entonces, es importante entonces generar, digamos, un enfoque que permita esto. Ahora, si eventualmente las comisiones tienen facultades de investigación y ahora sí las ejercen, no como ahorita que no investigan y que por eso no emiten recomendaciones, sino que sí las ejerzan, pues eventualmente esto sería un disuasivo muy relevante, porque si las comisiones lograran identificar actos de corrupción, pues podría dar atrás digamos, acciones que hayan sido llevadas de esta manera. Entonces, ¿qué se puede hacer desde las comisiones? Lo fundamental es justo investigar. Eso es lo importante, más que incluso digamos, se dice mucho, es que tienen que ser vinculantes para que tengan sentido. No, lo que tienen que hacer es investigar. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Sí, Adelante, senadora Carolina Villano. Gracias, estimada presidenta. Es una pregunta muy, muy concreta. Primero, felicitarlo por su exposición. Muchas gracias. Por lo profundo de sus conceptos y veo Gracias. que también tiene una formación muy sólida. ¿Verdad? Y además, como les he dicho, los que no vienen se la pierden porque esta es una clase intensa de derechos humanos. ¿Verdad? Bueno, los que están viéndonos, pues qué bueno que nos ven porque están aprovechando el tiempo. Quiero preguntarle su opinión, doctor, acerca de las reformas que esta semana se han aprobado sobre los artículos 105, 107 y el transitorio que habla del principio de retroactividad de la ley. Entonces, quisiera preguntarle su opinión sobre eso, porque como usted también es un académico muy fuerte, pues me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su consideración. Sí, mire, yo creo que ahorita estamos en una situación muy tensa, porque lo que está sucediendo, esa es mi apreciación, es que hay cierta escalada entre posiciones y a veces me parece que son por malentendidos. Entonces yo creo que lo principal es lograr generar acercamientos y lograr generar, digamos, porque digamos, o sea, hay una parte que tiene que ver con lo jurídico, pero me parece que la Comisión Nacional también tiene una responsabilidad en cuanto a liderar en términos de derechos humanos. Y en cuanto a liderar en términos de derechos humanos, me parece que la responsabilidad tiene que buscar o tendría que buscar en estos momentos la de desescalar y generar acercamientos, porque en verdad a veces son solo, me parece a mí, malentendidos. O en el caso en particular, yo creo que estamos en una situación bastante complicada porque se están separando, ¿cómo decirlo?, los poderes, ¿no? Y se están separando, se están generando situaciones irreductibles. O sea, ¿a qué obedecieron estas últimas reformas o estas propuestas de reformas? Pues obedecieron a una situación muy irreductible, o sea, que es
hay una cuestión que se plantea de que si se puede revisar o no la Constitución no lo establece esta posibilidad, lo que la ley de amparo establece que no debe haber una revisión de reformas constitucionales, entonces si la ley dice explícitamente que no, vía interpretación se está diciendo que posiblemente sí, bueno, se está generando, digamos, poco a poco una escalada. Ajá, entonces poco a poco se está generando una escalada. Yo creo que lo fundamental en este contexto sería buscar, incluso más que la pelea jurídica, el acercamiento político, ayudar a la comisión a generar, destensar la situación, me parece. No sé si les satisface. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu interés, tu participación. Te deseamos muchísimo éxito también y con esto terminaríamos Sí. tu comparecencia. ¿Puedo decir Adelante. unas últimas palabras? Sí, muchas gracias. Sí, yo quería comentarles, porque me parece muy relevante, que tengan en consideración que el modelo selectivo es profundamente dañino para el Estado. Y me parece que ahorita están selectivo, con el que funcionan las comisiones. El modelo selectivo por el cual no se emiten recomendaciones es profundamente dañino para el Estado. La posibilidad de recomponer esto, y no solo que la Comisión Nacional lo recomponga, sino que la Comisión Nacional pueda, digamos, jalar a las otras 33 comisiones, es fundamental. Y eso es importante porque muchas veces a nivel local lo que sucede es que por la cercanía de quienes dirigen estas instituciones con los gobernadores locales, pues hasta eso hace que se detengan. Entonces, si no hay una comisión nacional que les esté diciendo ponte a investigar y ejerza sus facultades ante eso, las comisiones van a seguir haciendo lo que están haciendo en este momento. Es fundamental cambiar ese modelo. Cualquier comisión que vean en general tiene abajo, o sea, la comisión de la Ciudad de México ni al 1% llega, es de la más selectiva de todas, es la peor de todas, junto con la del Estado de México. La Comisión Nacional en este periodo, con la maestra Rosario, incrementó sus recomendaciones y esto no se quiere valorar, pero sí es importante, es muy importante que haya pasado de menos de 100 durante aproximadamente 2 décadas a 370, es muy importante. Es sumamente insuficiente respecto de lo que en realidad se necesita, porque les decía, mínimo comparando con lo que en algún momento fue la de Guanajuato, llegarían hasta cerca de 4,000. Entonces es totalmente insuficiente, pero sí es importante que se emitan recomendaciones y que no se esté negando el derecho. Y Gracias. perdón, muchísimas gracias por estas últimas Gracias. palabras.